Señor, gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu regalo, Señor, inmerecido, inalcanzable, Señor, que has extendido a nosotros, pecadores, Señor, inmerecedores, incapaces, débiles. Y el regalo, Señor, de la salvación, el regalo de tu palabra, el regalo de tu Espíritu y tantas otras bendiciones, Señor, que son nuestras en Cristo. Gracias por este tiempo, Señor, de reunirnos como tu iglesia para recibir de ti instrucciones y considerar tu consejo y abrir tu palabra para inquirir de ti. Pedimos que el día de hoy hagas tu obra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, hables a nuestros corazones y de una forma sencilla nos permitas meditar en aquellas cosas que has preparado, Señor, para el día de hoy ser confrontados y transformados. Te damos gracias por este día, por este tiempo. Y te bendecimos y te adoramos, Señor, mereces toda la gloria, solo tú. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema que me pidieron compartir es dos guerreros. Vamos a estar, como ya lo explicó el pastor Lenin, el pastor Fermín, hablando de dos hombres, Saúl y David. Vamos a verlos como guerreros y sin duda vamos a poder aprender de ellos tanto como ejemplos a seguir como ejemplos a no seguir. Tanto Saúl como David obviamente pelearon muchísimas guerras, pero no podemos y no tenemos el tiempo de estudiar todas sus guerras, todas sus batallas en una sola sesión. No da tiempo de observar todo Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y yo quiero hoy enfocarme en una guerra que Saúl enfrenta en el capítulo 15. El pastor Fermín enseñó en capítulo 13 y 14. Y sin ponernos de acuerdo, yo preparé para el capítulo 15. Entonces vamos a seguir aprendiendo primeramente sobre la vida de Saúl como guerrero. Vamos a ver muchas cosas a evitar. Y más adelante vamos a estar hablando en capítulo 17 de la vida de David. Y es importante, antes de comenzar en la vida de Saúl, mencionar que Saúl no siempre estuvo mal. No todo lo que hizo, no todas sus guerras son ejemplos a no seguir. Saúl empezó bien. Vemos que en su primera guerra, justo antes de ser ya reconocido como rey, en el capítulo 11, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Lo vemos como pelea por liberar a otros. Vemos cómo anima a hombres que están a su lado para pelear también. Y cuando Dios le dio la victoria, el crédito no se lo queda, sino que se lo da a Dios y le da toda la gloria al Señor. Saúl comenzó la primera guerra confiando en Dios, estaba haciendo las cosas bien, estaba dando gloria al Señor. Todo se veía bien, pero lamentablemente eso no le duró mucho tiempo. Y esto es importante mencionarlo y entenderlo, porque en el ministerio, es algo que se lo he escuchado mucho al pastor Héctor, no se trata tanto de cómo comienzas, sino de cómo terminas. Y Saúl comenzó increíble, como te platiqué un poco, su enfoque lleno del Espíritu, con una motivación correcta, pero terminó muy mal. Quizá como Pablo exhorta a los Gálatas diciéndoles: oh Gálatas, insensatos, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿van a terminar por la carne? Quizá Samuel pudo haber exhortado a Saúl y le pudo haber dicho: Saúl, insensato, habiendo comenzado en el Espíritu, terminas en la carne. Y sabes, esto puede pasarnos también a nosotros. Necesitamos permanecer y estar firmes en la carrera, correrla con paciencia. Saúl no tuvo cuidado de eso y su corazón comenzó a desviarse, como vimos con el pastor Fermín en capítulos 13 y 14. Puedes ver cómo Saúl comenzó a pelear ya con motivos egoístas, ya no confiando en Dios para la batalla. Sin embargo, es interesante, si quieres en Primera de Samuel 14, antes de entrar en el verso 15, es interesante lo que dice al final del capítulo 14. En el 14:47 de Primera de Samuel, el texto nos dice: ¿por qué no tiene 47 versículos? Pues porque estoy en segundo de Samuel, ¿verdad? Aguántenme tantito. No puse separador en esta cita. Primera de Samuel 14:47.
El texto dice: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera se volvía era vencedor. Y esto me llama la atención porque me hace ver que lo importante no era que Saúl fuera un excelente estratega militar y que ganara la mayor cantidad de guerras posibles. Eso estaba bien, pero no era suficiente. Su corazón no estaba en el lugar correcto, su corazón no estaba bien, su corazón no era conforme al corazón de Dios. Saúl estaba ganando luchas externas y tenía la victoria, pero no estaba ganando las luchas internas. Estaba peleando por los motivos incorrectos, no estaba peleando por Dios, no estaba peleando por su pueblo, por su gloria. Estaba peleando por su reputación, por su reconocimiento. Aparentaba ser un guerrero vencedor, pero realmente sus pasiones le habían vencido a él. Y esto puede pasarnos también a nosotros. Quizá hay talento por fuera, hay victorias aparentes a la gente, pero en nuestro corazón no estamos haciendo las cosas bien. Nuestro corazón no está en el lugar correcto. Dios no quiere que seas el que más sirve, el que más canciones se sabe, el más talentoso, el que mejor canta, que por fuera todo se vea increíble, pero realmente estás peleando por ti, estás peleando por ser reconocido. Dios te dio talento sin duda para que puedas adorarlo, pero Él no anhela tu talento, Él anhela tu corazón. Sin duda, Dios se agrada de que le sirvas, pero Dios no quiere tu servicio, sino tu corazón, y que tu corazón sea conforme a su corazón. Entonces es algo importante que debemos notar en la vida de Saúl. Y ahora, al entrar en el capítulo 15, vamos a aprender de Saúl y nos vamos a encontrar en él y vamos a ser confrontados y vamos a ser advertidos y vamos a aprender a ser guerreros que no solo pelean por pelear, sino aprender a ser guerreros que adoran en espíritu y en verdad. Dice el versículo 1 del capítulo 15, primera de Samuel: después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y de repente leemos este pasaje y decimos: bueno, ¿qué onda, Señor? Ahora sí que ¿por qué la agresividad, no? ¿Por qué tan rudo? Cuando conocemos cómo eran los amalecitas, la corrupción en la que vivían, nos damos cuenta de que si no eran destruidos, ellos iban a terminar destruyendo a todos los demás. Eran un pueblo cruel, eran un pueblo despiadado, atacaron al pueblo de Dios sin piedad. Justamente cuando el pueblo recién salía de la tierra de Egipto, estaban más cansados, estaban más vulnerables, y Dios habría de traer juicio a esta situación. Entonces, esta es la indicación que Dios le da a Saúl por medio del profeta Samuel. En el verso 4 continúa diciendo lo que Saúl hace. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres en Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Así es que Saúl se prepara para cumplir con el mandamiento del Señor, sale con esta misión y mira cómo resulta todo al final. Verso 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Todo se lee muy bien hasta ese momento. Dios le da la victoria. Saúl sale a pelear, pero después leemos en verso 8: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y no tiene ni 8 versículos que Samuel le dio instrucciones muy claras de parte de Dios, lo que Dios le pidió que hiciera
Y si no mal recuerdo, Dios fue muy claro diciéndole que destruyera ¿cuánto? Todo. Entonces, ¿por qué Él toma al rey vivo? Cuando dice que lo hiriera, no está hablando de que pues nada más hace una cortadita. O sea, la idea es mátalo y acaba con todo. Pero Él tomó al rey vivo y guardó lo mejor del ganado. Y Saúl va directamente en contra de lo que Dios claramente le había mandado hacer. Pero es interesante porque no solamente él va en contra de lo que Dios mandó, sino que se lleva a todo el pueblo entre las patas y dirige a todo el pueblo a desobedecer, permitiéndoles quedarse con algunos de los animales del botín cuando Dios claramente dijo que todo debía ser destruido. Y sabes, creo que esto es una advertencia, porque como guerreros espirituales, si me permites ponerlo de esa manera, es posible llevar a la gente que está peleando a nuestro lado a desobedecer los mandatos de Dios. Creo que la forma en la que tú y yo nos enfrentemos a las batallas y peleemos va a influenciar a la gente que está a nuestro alrededor, ya sea a ser sumamente cuidadosos en obedecer a detalle lo que Dios nos ha pedido, o el ejemplo a ser permisivos con el pecado en nuestras vidas. Vamos a influenciar de alguna manera a la gente alrededor de nosotros. Esto es importante notarlo. Así que termina la guerra, acaban con todo, pero guardan algunas cosas para ellos y festejan su victoria. Pero el profeta Samuel todavía no se había enterado. En el verso 12 dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, después de haberle dado la indicación, saber qué es lo que había pasado finalmente. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Esto es increíble. Samuel viene a buscar a Saúl y se entera de que Saúl hizo ¿qué cosa? Se hizo un monumento. O sea, no había forma de publicar una selfie en ese momento, entonces el chavo decidió hacerse un monumento, ¿no? Y como dice un buen amigo, estaba más perdido que los hijos de la Llorona. Me imagino perfectamente como Saúl en su orgullo decía: soy una bendición para Israel. Miren cómo vencimos a los amalecitas. Dios ha de estar bien orgulloso de tenerme en su equipo, porque le ayudé a derrotar a sus enemigos. Qué bonito soy, cómo me quiero, ¿no? Súper ensoberbecido. Háganme un monumento, por favor. Y el monumento nada más me lo haces, quítale un poquito de cachete, por favor. No vayas a esculpir mi granito. Quiero que sea perfecto, quiero verme bien. Y estaba orgulloso de él mismo. Y el cuate está en su viaje, amándose, aplaudiéndose solito, y de repente llega Samuel. Se entera de esto, versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué? Diría el pastor Fermino. ¿Qué? Estaba bien engañado. Creía realmente que había obedecido a Dios y estaba ciego a su condición. Y el orgullo, eso es lo que produce una terrible ceguera espiritual, un autoengaño fatal. El cuate acababa de ir directamente en contra de lo que Dios le pidió y ahora va por el mundo asegurando que ha cumplido la palabra del Señor y que merece un monumento. Y el orgullo espiritual es algo de lo que debemos cuidarnos, porque todos ven claramente que nosotros estamos mal, que no estamos obedeciendo, y es evidente que hay algo que está mal, como cuando vas a los tacos, ¿no? Todos se dan cuenta que fuiste menos tú. Y sabes, el orgullo te hace ciego a tu pecado, y necesitamos tener una actitud constante de rogarle a Dios que nos examine y orar pasajes como el Salmo 19, versículos 12 al 14. El texto dice en el Salmo 19, versículos 12 al 14: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión.
Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es algo que tenemos que estar cuidando en nuestras vidas. Y vemos a Saúl preso de su soberbia, sin poderse dar cuenta de su condición, pero Samuel no lo va a dejar que se quede así. Versículo 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, obedeciste a Dios, está muy bien, pero de pura curiosidad, ¿qué es todo ese ruido de animales que escucho? Y Saúl respondió, versículo 15: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, sí, los animales, o sea, bueno, fíjate que los trajeron ellos, o sea, los otros, o sea, no yo, pero no te vayas a sacar de onda, mi Sam, porque fue una buena causa, es para sacrificarlas a tu Dios. Qué lindos, qué buena onda, ¿no? Qué lindos, qué detallazo. Y no te preocupes, lo demás sí lo destruimos completito, porque pues Dios dijo que se tenía que destruir. Pues si Dios dice que hay que hacer algo, pues hay que hacerlo, ¿no? Bro, ¿qué te pasa? Completamente mal, completamente perdido. Y Samuel simplemente voltea y casi lo calla en verso 16 y le dice: dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y contesta Saúl, él respondió: di. Y dijo Samuel: eso es lo que Dios le dijo acerca de Saúl: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Así es que lo primero que hace Samuel es ubicar a Saúl y decirle: ¿te acuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Te acuerdas de dónde venías? Cuando te llamó el Señor, tú mismo dijiste: ¿cómo voy a ser ungido si mi familia es pequeña? Es más, cuando ya te iba a ungir, ¿dónde estaba Saúl cuando lo iba a ungir? Estaba escondido. Y aún así Dios le escogió y Dios le dio una misión. Y Samuel lo que le está diciendo es: ¿en qué momento te olvidaste de que eras pequeño en tus propios ojos y decidiste que era una buena idea hacerte un monumento? ¿En qué momento cambió? ¿Y cuánto necesitamos tú y yo recordar de dónde nos sacó el Señor? Que no somos nada, que Dios nos escogió y nos llamó no porque fuéramos buenos, ni talentosos, ni supercristianos, sino porque Él quiso escogernos en su soberanía, su misericordia y su gracia, y nos quiso dar un propósito. Así que lo primero que hace Samuel es ubicarlo. Saúl, no eres nadie para hacerte un monumento. Dios es el que te escogió y te dio una misión muy clara. La misión era destruir a los pecadores de Amalec y hacerles guerra hasta que los acabes. Fue muy claro el Señor. Y entonces en versículo 19 ya Samuel le hace la pregunta directa y lo confronta como debe ser. Verso 19: ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué no has escuchado su voz? ¿Por qué hiciste lo malo y transgrediste directamente el mandamiento y la orden que Dios te dio? Y la respuesta de Saúl es increíble. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea, es como, bro, ¿neta? He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me encomendó y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín las ovejas, del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Ya te fijas, como no es su Dios, sino el Dios de Samuel, tu Dios en Gilgal. A ver, Samuel, o sea, tú me estás confrontando y me estás diciendo que transgredí la palabra de Dios, pero espérame, las cosas no son como tú estás diciendo, estás un poco confundido. ¿Y sabes qué? Ya que estamos en confianza, qué bueno que me exhortas, porque yo también te quiero exhortar a ti.
Eres un poco legalista, Samuel. Eres un poco duro. Eso de matarlos a todos, yo creo que eso se puede interpretar de diferentes maneras. No puede ser completamente dogmático al respecto. O sea, bro, es muy claro. Pero Saúl estaba completamente cegado. Tenía un más alto concepto de sí que el que debía tener. Y cuando fue confrontado, en vez de examinarse y reconocer su pecado, comienza a dar excusas. En el verso 21, echando la culpa a otros, diciendo, el pueblo, ellos fueron los que lo hicieron, los que tomaron. Se justifica diciendo que fue una razón espiritual al final del verso 21, son para ofrecer sacrificio. Y pone excusas. Y de repente vemos esta escena y vemos a Saúl de esta manera. Y somos muy duros y lo juzgamos y parece absurdo y ridículo el grado de desobediencia y su cinismo, pero la realidad es que tú y yo no somos muy distintos a él. Porque Dios nos escogió sin mérito alguno y nos ha dado instrucciones en su palabra y nos ha mandado destruir por completo nuestra carne. En Gálatas 5:24 la palabra nos dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que hemos de destruir. Y Dios no quiere que tengas piedad. Dios no quiere que tengas compasión. Dios no quiere que dejes lugar para la carne, sino que la hagas morir. Pero ¿cuántas veces tú y yo no nos hacemos mensos y desobedecemos y dejamos vivo a Agag y guardamos algunas cosas de la carne que no queremos dejar ir? Y ya Dios te ha dicho claramente, tienes que hacerlo morir, pero te justificas de diferentes maneras. Pero la palabra de Dios es clara. Y la exhortación que recibe Saúl, creo que también es una exhortación que nosotros recibimos el día de hoy. Y mira qué tan claro lo pone en versos 22 y 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Los sacrificios? Ya lo decía David. No quiere sacrificios, que yo lo daría. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿No lo había ya desechado capítulos antes? Pero Dios, como lo dijo el pastor Fermín muy acertadamente, es un Dios de misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Y le dio más capítulos, y le dio tiempo, y le dio batallas. Pero llegó un día en el que finalmente Dios honró lo que Él quería. Y declara, ha sido desechado para no ser rey. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de haber sido desechado, familia? Por cuanto desechaste la palabra del Señor. Y quizá tú y yo podemos perder la oportunidad y el privilegio y la bendición de servir en cierta área por desechar la palabra del Señor. Porque quizá tú dices, bueno, eso de la palabra del Señor, o sea, no, eso es para el pastor que predica. Yo toco el bajo en la alabanza. No, o sea, la palabra del Señor no es un asunto, pero qué importante es entender que la palabra de Dios es un arma esencial en la guerra en la que nos encontramos y somos tentados una y otra vez a dejar el arma a un lado. Y necesitamos como adoradores tener la palabra de Dios en el lugar más importante, aún más importante que la música, aún más importante que las letras. Si Dios te ha llamado a dirigir la alabanza, a pelear con y por Él, necesitas abrazar la palabra, conocer la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra, amarla con todo tu corazón. No deseches la palabra del Señor. El capítulo termina en los últimos versículos viendo cómo Samuel va y termina con Agag. Eso es lo que Dios quería que se hiciera inicialmente. Samuel
lo hace al final. ¿Y sabes qué entiendo por esto? Que Dios va a hacer lo que se ha determinado hacer contigo, sin ti y a pesar de ti. Dios no nos necesita. Dios no necesita tu super talento, tu super don de servicio, tu super voz. Si no cumples la misión que Él en su misericordia te ha llamado a cumplir, alguien va a hacerlo en tu lugar, como fue el caso de Samuel cumpliendo con esto. Y Dios desechó a Saúl, quizá no inmediatamente, porque todavía lo vamos a ver reinando, pero sí definitivamente. Y esto es muy triste. La confirmación de que fue desechado está en el capítulo 16, donde vemos que Dios envía a Samuel para ungir a David como el siguiente rey de Israel. Y vamos a entrar ahora a estudiar algunos aspectos de la vida de David. Pero antes de entrar en capítulo 17, que es el texto que quisiera ver a David como un guerrero, en el versículo 18 del 16, primera de Samuel 16, 18, nos menciona algunos aspectos o descripción de David. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Está hablándole a Samuel, quien va a buscar a David. He aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Haz la listita, bro. A ver, pon eso y pregúntate: palomita, 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 tache, tache, tache. Si te describieran a ti, ¿cómo te describirían? Pues que sabe tocar. Bueno, creo que ya. Y eso en el mejor de los casos. David no solamente tocaba chido, no solamente componía chido, era un hombre de guerra, dice el texto, valiente y vigoroso. Y, ¿sabes? La adoración siempre va de la mano con la guerra espiritual. David no hubiera tenido material para escribir de no ser por todas las guerras que vivió y la forma en la que experimentó a Dios como su refugio. Entre más peleas con Dios de su lado, más experimentas su victoria, más clamas a Él en tu angustia, más dependes, y es más fácil poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como adoradores, lo que cantamos no debe ser solamente palabras lindas que alguien más escribió, sino que debe brotar de nuestro corazón como producto de que hemos estado con el Señor, peleando con Él, dependiendo de Él. Esto es importante notarlo. Y vemos a David como este segundo guerrero, un hombre valiente y vigoroso. Y en el capítulo 17 va a ser muy evidente la valentía, la entrega, la pasión. En el capítulo 16 vemos que el Espíritu de Dios vino sobre David en el verso 13 y se apartó de Saúl en el verso 14. Y es importante entender que la guerra espiritual es imposible enfrentarla sin el Espíritu Santo. El capítulo 17 narra una guerra entre Israel y los filisteos, que nosotros conocemos como la historia de David y Goliat, que en realidad debía haberse llamado Saúl y Goliat. Pero Saúl estaba lleno de temor, temblando de miedo. No tengo el tiempo para leer todo el pasaje, voy a resumir algunas secciones y leer algunas otras, pero vamos a aprender mucho de David como guerrero. Y en el pasaje de capítulo 17 se nos muestra cómo Goliat es un gigante que estuvo por 40 días saliendo a intimidar al pueblo de Dios, retándolos a que un hombre del pueblo de Israel pudiera pelear contra él uno a uno, que el vencedor sería el ejército que dominaría sobre el otro. Pero nadie salió a pelear contra él. Como te dije, el rey Saúl estaba temblando de miedo durante esos 40 días de intimidación. David no estaba alrededor, él estaba en su casa. Su familia no consideraba que él tuviera el perfil de ser alguien apto para poder ir a la guerra. Y mientras sus hermanos fueron enviados a la guerra, él se quedó con su papá cuidando las ovejas. Un buen día su papá decide llamar a David, enviarlo al campo de batalla para ver cómo estaban sus hermanos, para llevarles comida. Y justamente el día que llega, le toca ver a este hombre Goliat retando al pueblo de Dios
Escucha cómo los atemoriza, los intimida. Se da cuenta que nadie quiere salir a pelear contra él. Y en el versículo 26, 1 Samuel 17, 26, habló David a los que estaban junto a él diciendo: ok, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Qué increíble perspectiva. En el versículo 25 vemos cómo los israelitas hacían referencia de Goliat como aquel hombre. Hablaban de él como aquel hombre, pero David se refería a Goliat como, ¿cómo se refería a él en el verso 26? Este filisteo incircunciso, que no tiene parte con las promesas y el pacto de Dios y el pueblo de Dios. Todos veían a Goliat como un gigante invencible que los iba a aplastar. Pero David veía a Goliat como alguien que no tenía nada que ver con el pacto de Dios, que adoraba ídolos, que había ofendido a la gente y al pueblo de Dios. Y mientras todos veían a Goliat como alguien muy grande comparado con ellos, David veía a Goliat como una pulga comparado con su Dios. Y en el verso 31 continúa la historia diciendo que fueron oídas las palabras que David había dicho, este valor, esta energía que él tenía lleno del Espíritu de Dios, listo para enfrentar la batalla. Una batalla que no era su batalla, pero tuvo que enfrentarla. Y se convirtió en su batalla, y quizá una de las más famosas. Se le dijeron las palabras que David había dicho, las refirieron delante de Saúl. Saúl lo mandó llamar, versículo 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, o mejor dicho, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Es un chavito. Dijo Saúl a David: ay, mi vida, no podrás tú ir a pelear contra aquel filisteo para pelear con él, porque eres un chavito, bro. Y él es un machín, un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿cómo te lo explico? Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, porque efectivamente los enfrenté, pero no fue en mis fuerzas, he dependido de Dios todo este tiempo. Jehová me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: no, pues si te pones en ese plan, dale. Si estás tan seguro y tan entregado y tan dedicado y tan enfocado, pues ¿qué te digo, bro? Ve, y que Dios esté contigo, Dios te bendiga. Y le echó la bendición. Y me gusta esto de, ok, si no tengo experiencia, porque Saúl dice: pues estás chavito. Ok, no tengo experiencia. Tal vez no tengo experiencia con gigantes, pero sí Dios me ha capacitado en otras áreas, con osos, con leones, y quizá eso puede servir de algo. Y es padre porque vemos cómo David fue fiel durante un tiempo, no tuvo en poco aquel trabajo que Dios le mandó a hacer por medio de sus padres, y fue fiel, y ese trabajo implicaba hasta en algún momento matar osos, matar leones. Y David no creo que se haya imaginado que esas tareas cotidianas eran una preparación para el día en el que Dios le daría la victoria a un pueblo entero, a su pueblo completo. El pastor Chuck Smith decía que todo lo que vives es una preparación para algo más. Todo lo que vives es una preparación para algo más. Y tal vez tú, en el punto en el que estás el día de hoy, no entiendes por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Tal vez la situación actual te incomoda. Tal vez no te gusta hacer lo que te ha tocado hacer, donde Dios te ha puesto. Estás en medio de una prueba, de una situación que no entiendes el propósito. Todo lo que vives tienes que verlo como una preparación para algo más. Aprovecha al máximo cada oportunidad. Sé fiel en lo que Dios ha puesto frente a ti el día de hoy. Sé obediente. Deja que Dios vaya guiándote en lo que tienes que ir haciendo. Nunca sabes lo que Dios puede hacer con lo que aprendes hoy en el futuro. Nunca sabes.
Así es que David le dice a Saúl: este filisteo incircunciso, verso 36, provocó a ir al ejército del Dios viviente. Y es interesante porque dice Jehová, verso 37, Él me librará, Él me librará. No voy a ser yo, va a ser Dios conmigo. Ok, Saúl dice: está bien, dale. Pero antes, verso 38, Saúl vistió a David con sus ropas. Necesitas un outfit adecuado para la ocasión. Y pues, ¿cómo te lo explico? Que tu ropita no se ve muy audaz. Ok. Y dice que vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Imagínate al pobre chiquito con el otro cuate que era súper alto. Es como si yo me pongo la ropa del pastor Fermín y de repente llego a predicar un día. Estaría un poco ridículo, ¿no? Dice: ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Así es que Saúl intenta darle una ayudadita a David, le presta su armadura, pero cuando se la pone se da cuenta que más que ayudarle le iba a estorbar. Y esto es interesante porque creo que en la guerra espiritual no podemos enfrentar a nuestros enemigos con una armadura que no es la nuestra. Te va a estorbar. Muchas veces queremos aparentar ser como alguien más, pero Dios no quiere que seas otra persona al enfrentar las cosas que Dios pone frente a ti. Dios quiere usarte como eres y quiere usar las cosas que Dios te ha permitido vivir a ti específicamente. Él te hizo como eres, Él te quiere usar así. Él te puso en la familia donde naciste. Él te ha dado armas únicas y quiere que las uses, no que intentes ser y pelear como alguien más. Pero es que yo he visto que cuando te pones la armadura de hablar así con el denuedo del Señor super ungido, Dios te usa con poder. Bro, deja que otros hablen así. Tú habla como hablas siempre, no tienes que cambiar tu forma de ser. Claro, si antes decías groserías no vas a llegar a predicar y el Señor y no sé qué, y la palabra y no, espérate. Pero tú sabes a qué me refiero. Dios te ha dado una armadura específica. No tienes que usar la armadura con skinny jeans o super fashion o armas de última tecnología para... Solo sé tú mismo, usa lo que Dios te ha dado y sírvele con naturalidad. Dios quería usar a David, no a David disfrazado de Saúl. Dios quiere usarte a ti, no a ti disfrazado de Cash Luna. X, no se me ocurrió nada. Alguien más. Verso 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿No confiaba en su puntería? No, se habla de que Goliat tenía hermanos y quizás él estaba preparándose por si se aventaba uno y los demás querían salir a, ¿qué onda? ¿Te echaste a mi carnal? Pues darle a los demás también. Y las puso en su saco de pastorcito y en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y este verso realmente nos da la clave para la victoria contra nuestros gigantes: agarrar la onda. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era ternurita. Muchacho y rubio, carita, fresita, ay, mi vida. El otro cuate rudo, así, hosco, era un gigante. Imagínate facciones así, súper. Y el otro así. Ok, estoy empezando a debrayar, tengo que regresar. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y empieza a intimidarlo, y seguramente los filisteos alrededor de Goliat estaban ya festejando la victoria. Yo creo que Goliat dijo: este es el combate más sencillo de toda mi vida. 40 días estar retando para que esto es lo que me mandan, ¿no tienen algo mejor? Pero checa a David con una confianza inamovible.
Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, un chavito poniéndosele al tú por tú con el gigante. O sea, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti con una honda y unas piedras. ¿Dice eso? No, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien por cierto tú has provocado. Porque David no estaba confiando en sus armas, en su capacidad. David sabía que la victoria no dependía de su buena puntería. David descansaba en que Dios mismo es quien le iba a dar la victoria. ¿En qué confías cuando enfrentas las batallas de Dios? Por buena puntería que tengas, por talento que haya en ti, eso no sirve de nada si Dios no está contigo y te da la victoria. Pero lo más increíble al final del verso 46 y el verso 47: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y esto me habla de la motivación de David al pelear sus batallas, su guerra. No era su fama, no era su reputación, no era ganar algo para él. Aunque había una recompensa, él no estaba viendo eso. Él tenía un celo por el nombre de su Dios. ¿Y tú y yo por qué luchamos? ¿Qué nos mueve a pelear? A servir. ¿Qué nos mueve a orar? ¿Qué nos mueve a tocar, a asistir a los discipulados, a cualquiera que sea la responsabilidad que tengas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Buscas algo para ti? ¿Cuál es tu motivación? ¿Quieres ser visto? ¿Quieres ser reconocido? ¿O realmente lo único que te importa es que el nombre de tu Señor Jesucristo sea conocido, alabado y glorificado? Versículo 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. O sea, no solamente venció al filisteo, sino que lo venció con honda. Dios estaba con él. Versículo 51: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, acábame de matar. Lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, patitas para que las quiero, y huyeron. Y David no le da oportunidad al enemigo de levantarse, de intentar separar nuevamente. No sabemos si quedó noqueado, si no sabemos exactamente qué es lo que había pasado con Goliat. Lo que sabemos es que estaba en el piso, out, y David dice: ¡pum! Estaba bonita tu cabeza. Y así debemos ser con el pecado. Necesitamos enfrentarlo, necesitamos matarlo, necesitamos rematarlo y cortar la cabeza, no dejar la más mínima oportunidad de que regrese. Versículo 52: levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron. Eso es increíble. Después de ver esta escena, los de Israel, ¿qué hicieron los filisteos? Huyeron. Y los de Israel, pues gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y a las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. O sea, estos cuates que estaban escondidos, al principio no leímos el texto, pero te dije que Saúl estaba con temor y todo el pueblo estaba con temor. Y ahora tienen valor para enfrentar a los filisteos y para correr detrás de ellos y saquear su ciudad. Y creo que cuando tú confías en Dios y empiezas a dar pasos y peleas la guerra espiritual
por su nombre, empiezas a inspirar a otras personas a quienes antes les temblaban las rodillas. Tanto como Saúl, temeroso, estaba contagiando ese temor a la gente a su alrededor, David, cuando fue valiente y fue en el nombre del Señor, contagió esa valentía y esa entrega a la gente que estaba a su alrededor. Creo que cuando otras personas te ven venciendo ciertos pecados que antes te dominaban, te ven tomando decisiones radicales por Cristo, te ven sirviendo al Señor, te ven amando al Señor, te ven predicando el Evangelio, te ven peleando la buena batalla, cobran ánimo y empiezan a pelear contigo y empiezan a seguir tu ejemplo y empiezas a inspirarles también. Así es vencido Goliat, los filisteos. Al final del capítulo, en el verso 58, vemos cómo después de esto, ahí va bien tierno David con la cabeza de Goliat en la mano, caminando por todos lados, yendo a Jerusalén. Y entonces Saúl quiere saber más sobre David, supo lo que pasó, pregunta por él. Y Saúl le dice a David: muchacho, verso 58, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y David pudo haberle dicho, porque ¿cómo le llamó Saúl a David? Muchacho. Y David pudo haber dicho: muchacho. Llámame muchamp. ¿De quién soy hijo? Pues ¿cómo que de quién soy hijo? Pero David se mantiene humilde, porque tenía claro que la victoria no fue por él, sino que Dios se la dio y por eso no se le sube. Soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. No una ciudad muy grande, la más pequeña entre las ciudades de Israel. Muy distinto, ¿no?, a la reacción de Saúl cuando venció sobre los amalecitas. Saúl va y se hace un monumento, se olvidó de dónde venía, buscó el reconocimiento, pero David no hace esto, es muy diferente. Quisiera tener tiempo y sería maravilloso poder ir a través de muchas otras de las batallas, tanto de Saúl como de David, pero creo que con estos dos pasajes tenemos un panorama bastante amplio y un contraste bastante claro entre Saúl y David. Saúl, motivado por su propia gloria, viendo que podía obtener para él; David, motivado por la gloria de Dios y con un celo por el nombre de Dios. Saúl defendiendo su reputación y sus deseos; David defendiendo al pueblo de Dios. Saúl queriéndose llevar el crédito, los aplausos y el reconocimiento; David dando toda la gloria a Dios, reconociendo que cada victoria venía de él. Saúl peleando a su manera, desobedeciendo directamente la palabra; David abrazando las armas y la identidad que Dios le había dado y no buscando apantallar ni mucho menos. Saúl comenzó bien, pero tuvo un final trágico. No quiero, spoiler alert, te voy a quemar el final de la vida de Saúl, y básicamente se termina suicidando en una guerra que iba perdiendo. Ese es el final, un terrible final, un buen comienzo pero un mal final. David no fue perfecto, todos podemos recordar algunas de sus fallas, en particular una muy evidente, pero la reacción cuando es confrontado con su pecado es lo que marca toda la diferencia. Un hombre conforme al corazón de Dios, quebrantándose y viniendo a él de regreso. Y ¿sabes qué? Permaneció con esta actitud hasta el final. En el último capítulo vemos sus últimas palabras y él está predicando el evangelio, dando toda la gloria a Dios. Al final de 2 de Samuel. Como creyentes estamos en una guerra, nos guste o no nos guste, estamos en una guerra espiritual. Estemos o no estemos conscientes, no podemos decidir si queremos o no entrar, ya estamos ahí, pero lo que sí podemos decidir es cómo vamos a pelear. Como Saúl o como David. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos pasajes que realmente la simple lectura habla a nuestros corazones de una forma profunda, Señor. Queremos hoy pedirte que hagas tu obra. Queremos pedirte, Señor, que toques nuestros corazones y nuestras vidas, Señor.
No nos permitas permanecer en una condición de orgullo espiritual donde todos se dan cuenta de lo que está pasando, pero nosotros no podemos verlo porque estamos cegados. Ayúdanos, Señor, a hacer que sean abiertos nuestros ojos para reconocer nuestra condición, nuestra necesidad y venir a ti, Señor. Permítenos quitar nuestros ojos de nuestra gloria, de nuestro reconocimiento de nosotros, Señor, y ponerlos fijos en el autor y consumador de nuestra fe, aquel que es digno, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por todo esto y pedimos esto, Señor, y que nos ayudes y sigas hablando en nuestros corazones el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.